no pude ir a la cancha para ver la victoria de Argentinos Juniors 3-2 sobre Racing Club de Avellaneda. Damas y caballeros, los saluda Jero hacia el mundo entero. Bienvenidos a este nuevo video sobre el partido, la reacción. Y mirando recién la jugada espectacular del Chuco Sosa, que no terminó en gol por una mejor salvada, me acordé de otro partido en donde sí estuve en la cancha y que conecta directamente con el partido de hoy, 15 años después de ese suceso. Porque un dato de lo que pasó aquel día, al rememorarlo, me lleva directamente al presente. Es como un tubo, es como entrar directamente por ahí e ir hacia el pasado y nuevamente al presente, como si fuese el conducto del mapa Aram, que te ahorra un par de pasos y te lleva directamente a la torre para defender. Básicamente, en el Clausura 2010, marzo de aquel año, Argentinos Juniors salió campeón y el Chuco Sosa estaba en ese plantel, por eso lo recordé. Cancha de Racing, 0 para la Academia, 1 para el bicho de la Paternal en ese torneo. Gol del buitre Nicolás Pavlovich, que jugó en Racing y que también fui a la cancha un día que Racing le ganó 3-0 a Chicago, con un gol del buitre Pavlovich, que fue el segundo, que recibió en la medialuna del área, de espaldas al arco, hizo un jueguito con el muslo, hizo un jueguito con el pie, de pique al piso le pegó de media vuelta y la clavó en el ángulo superior derecho. Me volví totalmente loco, lo abracé a mi papá y hacía así, yo, como hacía el buitre. El buitre festejaba los goles así, yo también, en la cancha, con el buitre. Pero el buitre ese día jugaba en Argentinos Juniors, le hizo el gol a Racing y no hice así. En ese partido, el arquero titular de Argentinos Juniors habitualmente era Nicolás Perich, pero no estuvo a disposición para que el Vichy Borghi, técnico del equipo, uno de los máximos ídolos, consiguió ni más ni menos que el último título de la historia del bicho en la primera división del fútbol argentino, además de lo que ganó como jugador, de lo que fue como jugador. Y sobre la hora, penal para Racing. En el arco de Argentinos estaba Luis Ojeda, debutante ese día. Y si bien Racing había hecho un muy buen mercado de pases, había llegado el Taca Bieler, había llegado Auche, justamente proveniente de Argentinos Juniors, no había arrancado bien. Había goleado a Rosario Central 3-0, pero después perdió varios partidos consecutivos. Claudio Vivas, que era el entrenador de Racing en ese entonces, dejó su cargo. Había asumido después de que en el Apertura 2009 Caruso no haya podido rendir bien, porque había perdido con Boca, con Independiente. Llegó Vivas, no lo solucionó, y agarró Miguel Ángel Russo, que arranca ganándole a San Lorenzo, y le toca afrontar un poco más adelante en el tiempo este partido. El penal de Racing lo pateó quien era el capitán en ese entonces, Claudio Jacob. Claro, había mucha presión en Racing porque no paraba de pelear continuamente para sostener la categoría y pintaba para una nueva temporada en donde se iba a extender esta agonía de pelear por sostener la primera división del fútbol argentino. Pateó Jacob, una masita, la atajó Ojeda, una desgracia. La vuelta a mi casa fue horrible, horrible. ¿Qué conecta de aquel día con el partido de hoy? Un dato que yo, por lo menos desde que tengo uso de razón, creo que no volvió a darse en la historia moderna de Racing. Miguel Ángel Russo, entrenador de la Academia aquel día, no hizo cambios. 0 modificaciones. Si lo buscan lo van a encontrar. Seguramente alguna nota del caso o en alguna página debe estar. No hizo sustituciones. Jugó con el mismo 11 desde que salió hasta el último minuto del partido. Y así se fue. Porque Racing no tenía en el banco de suplentes ninguna solución. Hoy, la Academia, de cara a lo que va a ser el partido por la ida de la Recopa el día jueves, puso un mix y terminé de entrar en razón que los jugadores suplentes de Racing no están a la altura de los titulares. La ausencia de Maravilla Martínez
no se solventa con Balboa, como sí pasaba con Roger Martínez, porque Maravilla es un jugador de tremenda jerarquía, para mí el mejor del fútbol argentino, pero Roger Martínez era un jugador de una gran jerarquía también. Entonces, a la hora de hacer la sustitución, Racing no quedaba tan endeble. Vieto era el suplente de Quintero. Y hoy Vieto es el titular y su suplente es Solari. Salas era el titular antes, creo que sigue siendo el titular ahora o va intercalando. Fue de la partida. Martirena y Rojas son los titulares en los costados. Nardoni y Almendra son los titulares en la mitad de la cancha. O sea que el medio de Racing, porque Martirena y Rojas se tiran más al medio, era el titular. Pero Colombo no es Santiago Sosa. Colombo no es Santiago Sosa y aunque jugó un partidazo contra Boca Juniors, obviamente parece que fue más una excepción aquello que una realidad que hoy está viviendo Colombo. Y jugó Escudero, un pibe que empieza a tomar rodaje en la primera división del fútbol argentino y se va cambiado en el entretiempo por Gustavo Costas, como si fuese realmente el responsable de todo lo que sucedía a nivel defensivo en Racing. Y apenas Racing sale al segundo capítulo, una vez más recibe un gol, con lo cual el pibe no tenía ninguna responsabilidad de lo que estaba pasando en el encuentro. Y después entró Barrios, que entró muy bien, entró Zuculini, que entró muy bien, y Racing terminó maquillando el resultado de un muy buen partido de Argentinos Juniors. Me encanta Lescano, me gusta mucho el delantero Molina, que también lo había hecho bien contra Boca en la Bombonera, en un muy buen partido de Argentinos. Este Argentinos Juniors es un muy buen equipo, tengo que reconocerlo. Está jugando bien con Nicolás Díez como entrenador, que jugó en Racing también Nicolás Díez, recuerdo. Es un equipo serio y contra un equipo serio, cuando vos no tenés a tus mejores piezas, si las que entran no están a la altura, te puede pasar lo que pasó hoy, que podría haber sido un desastre, porque Racing o bien pudo haber perdido 3-0, o se pudo haber comido 4, o se pudo haber comido 5. Pero después, bueno, Argentino se fue tirando hacia atrás por una cuestión de cuidar lo que ya había conseguido. Racing ganó metros y en el segundo tiempo, perdiendo 3-0, con otro tipo de vergüenza deportiva, porque siento que los jugadores ya tienen la cabeza en el jueves. Es difícil salir a jugar un partido pensando que el jueves tenés una final, porque no querés desgastarte, no te querés sobrecargar, no te querés lesionar. Piensen en Martirena, Rojas, que tienen que hacer toda la banda. De hecho, Rojas quedó fusilado y tranquilamente podría haber sentido un pinchazo que por suerte no pasó. Y los jugadores regulan un poco porque saben que el jueves hay un partido muy importante que es una final. Entonces los jugadores se cuidan y no dan el 100%, y se notó. Porque además tienen más ganas de jugar otro partido que este. Este es un partido que quedó en el medio, al igual que el anterior contra Tigre, y que Racing no gestionó bien. Porque considero que por el tiempo que tenía de descanso le pudo haber puesto titulares a Tigre. Hoy podría haber rotado, como efectivamente rotó, pero mejor le hubiese ido si al rotar hubiese puesto jugadores a la altura de las circunstancias. Y no es por caerle por ahí a alguno de los nuevos, porque siento que Balboa arrancó bien y va a ir con una tendencia hacia la ascendencia, pero está jugando su primer partido con la camiseta de Racing, con la camiseta de un equipo grande, y no tiene nada que ver con las sustituciones del año pasado, cuando entraban, como había dicho Roger Martínez, o Vieto desde el banco de suplentes. Entonces, no me equivoqué con la miniatura ni el título, sé perfectamente que el mercado de pases cerró, pero les voy a decir lo que pienso de cara al futuro. Racing no tiene equipo para afrontar dos competencias. No lo tiene. No tiene equipo para afrontar dos competencias. Entonces, lo ideal sería que Racing encare los partidos de la Recopa dando el 100%, 110%, 120% del rendimiento para ganar un campeonato que no tiene en las vitrinas. Racing no ganó la Recopa, la última vez que la jugó perdió contra Nacional de Uruguay. Racing había accedido por ganar la Supercopa del 88. Tiene que dar todo para ganar ese campeonato. Son dos partidos a muerte por un título que Racing no tiene. Y sé que Gustavo Costas se lo va a poder explicar claramente a sus dirigidos porque él perdió esa competencia, se habrá quedado con sangre en el ojo y quiere revancha para poder conseguir ese campeonato. Es una serie a 180 minutos que en la semana vamos a analizar cómo lo puede encarar
Racing al primer partido. Pero como no tiene dos equipos, ni siquiera tiene buenos suplentes para sacar a los titulares y quedarse tranquilo, lo aconsejable sería lo siguiente. La primera fase, donde Racing tiene que jugar para clasificar a los playoffs, tiene que servir para dos cosas. Jugar el mejor clásico posible contra Independiente, porque posiblemente el rojo llegue con la mejor actualidad de los últimos años a ese partido, y clasificar a la siguiente fase sin enloquecerse. Pasar a la siguiente fase. Cuando lleguen los partidos de la siguiente fase, hay que ver cómo se administran las cargas respecto del grupo de la Copa Libertadores de América. Y en algunos casos convendrá rotar en la Copa Libertadores, porque hay que ver quiénes son los rivales del playoff. Porque no es lo mismo perder en un playoff hipotéticamente contra un Estudiante que está jugando muy bien a pesar del empate de hoy, contra un San Lorenzo que parece que está encontrando el rumbo, que sería dolorosísimo para el hincha de Racing, pero no sería igual que perder contra un Boca, contra un River, contra un Independiente en esa fase. Entonces hay que ir administrando. Bueno, a ver, ¿qué tenemos por Copa Libertadores? Este rival parece más accesible y es en condición de local. Vamos a rotar acá y vamos a poner ahí. Y si es a la inversa, si se necesita en ese partido, poner todo en ese partido y resguardarse en el otro. Lamentablemente siento que Racing, si no administra bien, se puede quedar prematuramente afuera del campeonato y la puede pasar mal en el grupo, depende de cómo se presente el grupo y cómo se vayan dando los resultados. Podría hasta no conseguir el primer puesto y después no tener una buena posición. Por eso, inteligencia, asegurar la recopa, asegurar la clasificación y empezar a estudiar y elegir mejor. Porque acá se tuvo una demostración que no se ha elegido bien. Porque si Racing le hubiese sacado otro resultado a Tigre, hoy la derrota dolería menos, porque son 0 puntos de 6 posibles. Y justo llega el partido de la Recopa. Entonces no está mal el título, porque lo que pretendo es que sepa la comisión directiva de Milito y la dirección deportiva de Saja que en junio no se puede hacer el mismo mercado de pases que se hizo en este enero. No se puede. No se puede. Porque no se pudo retener la totalidad del plantel campeón de la Sudamericana y los refuerzos no tienen la misma jerarquía, aunque lo puedan conseguir en un futuro. Entonces, en junio, cuando Racing haya pasado buen fútbol mediante a la próxima fase de la Copa Libertadores, que serían los octavos de final, no le alcanza con este plantel para pelear dos frentes. Y Racing no puede regalar durante un año el campeonato local, porque te quedas afuera de las próximas copas, y porque además Racing está para pelearlo los campeonatos locales a la hora de medirse contra los rivales. Lo único que necesita es buena gestión, administrar bien los recursos, pero para eso tiene que tener recursos. Los recursos tienen que estar a la altura de lo que es Racing hoy. Y el mercado de pases no se trabajó correctamente. Y Maravilla Martínez cuando no está, se nota mucho. Y cuando Vieto no está, se nota mucho. Con lo cual yo creería que lo mejor es que si falta en la delantera este tándem, que falte uno, no que falten los dos. Es lo que sugiero. Y renovarle a Maravilla Martínez, mimarlo, quererlo, poner la plata donde corresponde. Milito no es un principiante en este asunto. Milito ya administró mercados de pases. Y lo que demostró pareciera asemejarse más a un error de principiante que de un director deportivo que armó el plantel con el Chacho Coudet que ganó la Superliga. Pero acá es donde decimos que el gestor, en aquel entonces, el que fue a Campana a juntarse con Sigali en una Navidad, el que llamó a Donati, el que trajo a Mena, el que trajo al Chelo Díaz, el que trajo a Zitanich, fue el Chacho Coudet. Milito hacía la gestión, la negociación, toda la parte burocrática, el scouting de futuros refuerzos, de proyectos, pero que armó el plantel fue el Chacho Coudet. Entonces, si Milito deposita su confianza en Saja, Saja, en este primer mercado de pases, termina desaprobado. De cara al próximo, no puede pasar lo mismo. Porque si no, Racing no va a aprovechar nunca. Y el salto de calidad se lo va a meter en un lugar donde la luz no da.
Hoy ganó bien Argentinos Juniors. Y esta reacción no es un escándalo porque Barrios con un muy buen tiro y Di Cesare con la inexorable ley del ex maquillaron un poquito lo que pudo haber sido una catástrofe. Y yo ahora voy a tener una noche del demonio leyendo todos sus comentarios de ¿dónde está el mejor equipo del fútbol argentino, Jero? Vos dijiste, mira qué cara de cogido debe tener. Confío en ustedes todavía. Ayúdenme. El jueves es la primera final en el Cilindro. El otro jueves es la segunda en Río. Les cuento que la segunda final es posible que la relate en este canal junto a Chaleco. Y que mañana, después del partido de River, vamos a estar con Endgame, el streaming de cada fin de semana, con Nicolás Indrieri y con Alan Falabrino. Les deseo lo que no tengo. Buen sábado. Comenten, suscríbanse, todo eso. Felicidades a la gente de Argentinos Juniors. Chao.